Bueno, los suscritos, doctores María Virginia Camacaro, el profesor Lisandro Alvarado Peña y el profesor Fran Eduardo Rivas Torres, son los integrantes del jurado examinador para conocer el trabajo del candidato Mario Fernando Navarrete con pasaporte A673226, participante de la cuarta corte del doctorado en ciencias organizacionales. El participante, el candidato doctor, tiene 40-45 minutos para presentar los resultados de la tesis doctoral y posteriormente hace tiempo él comenzará su disertación y el jurado tendrá la posibilidad de hacer las preguntas y respuestas correspondientes. Así que, bueno, adelante, Mario, son las 2:45. Buenas tardes con todos. Es un gusto ser partícipe de este evento. En este sentido, quiero agradecer sobre todo a la doctora María Virginia Macano, al doctor Lisandro Alvarado, al doctor Fran Rivas y a todos los que nos acompañan en este momento. Voy a proceder a iniciar la disertación del tema desarrollado. Y también, perdón, la doctora María Virginia Camacaro también que se encuentra presente ya. Eh, bueno, el tema de desarrollo es la aproximación teórica de la innovación y desarrollo en la investigación científica de la Universidad Técnica de Ambato. Autor Mario Fernando Navarrete, mi persona, y el doctor Fran Rivas como tutor. La agenda planificada para el día de hoy es momento uno, aproximación del objeto de estudio. Momento 2, fundamentación teórica. Momento 3, diseño de investigación. Momento 4, hallazgos de la investigación. Y momento 5, reflexiones finales. El objeto de estudio. A nivel global, el tema de la innovación y desarrollo demuestra ciertas dificultades y cambios, ¿no? Uno de ellos es que en Estados Unidos, más o menos por el 2016, comenzó a tener una tendencia de declive en el tema de desarrollo e innovación, por lo cual plantearon políticas y mecanismos para mejorar ello. Por otra parte, la inversión es limitada en cuanto a la innovación y desarrollo, sobre todo en América Latina, porque existe un desfase en el tema del aporte del Estado y, por supuesto, las formas de consensuar el tema del desarrollo e investigación en las universidades. Por otra parte, la producción científica, de la misma manera, en Ecuador es muy limitada, sobre todo artículos de publicación de alto impacto. Por otra parte, también existen brechas en investigación, en el sentido de los sistemas de educación superior en los diferentes países. Esto en medida de que los gobiernos van cambiando y por ende van cambiando directrices o políticas o normativas, lo cual dificultan en la investigación. Además, los recursos humanos son insuficientes en América Latina, como mencionaba, y además de que existen pocos investigadores en los diferentes países, cual no cubre esa brecha significativa en cuanto a la investigación. Tomando como referencia desde el punto de vista las organizaciones occidentales o de parte occidental, podemos ver que ellos se encaminan más al tema de las universidades, se encaminan más a las teorías de sistemas, es decir, a la producción y se considera la transformación de entradas y salidas. Por otra parte, la innovación tecnológica se enfatiza principalmente en generar nuevas tecnologías, sobre todo en la producción. Por otra parte, la calidad del servicio. Ellos enfatizan bastante el tema de cumplir las expectativas de los clientes, de los consumidores. Además, en cuanto a lo que es investigación y desarrollo de las universidades, se demuestra que
existe un más potencial o mayor adquisición en el tema de conocimientos. Por otra parte, las funciones empresariales son principales o las universidades se enfatizan al tema de la producción, finanzas, comercial y sobre todo al tema de establecer ciertos rasgos en el personal. Además, el sector de los servicios, también el tema de la productividad y mejorar los servicios. Y sobre todo catapultar el tema del liderazgo, ¿no? Para avanzar en el tema cultural y sobre todo en el comportamiento tanto de las organizaciones como también en cuanto a las universidades, al ser unos fenómenos dinámicos, ¿no? Por otra parte, también hay que enfatizar la situación real, ¿no? En cuanto a lo que sucede en Ecuador. Enfocado en la docencia, la investigación y desarrollo se centra en la docencia hasta los años 60 y actualmente se da. ¿Esto qué sucede? Que las universidades más encaminadas o las políticas o normativas de los organismos de control, organismos de desarrollo gubernamental, se encaminan al tema de más horas de docencia que de investigación. Se requiere también cambios y esos cambios son estructurales, legales, como mencionaba, por el mismo hecho de que no hay políticas tan claras en el tema de la producción científica. Falta de producción científica indudablemente se va a dar es por el mismo hecho de que no se encamina adecuadamente estas políticas. La difusión de conocimientos disminuida. Se genera, a menudo se genera en las universidades, se generan ciertos proyectos, ciertos resultados, pero en la realidad no son visibles. Y esto debido a que igualmente las universidades no manejan una política o un instructivo que les permita socializar estos resultados. La falta de vinculación social. Aquí hay que aclarar y sobre todo fundamentar el hecho de que la vinculación sí se desarrolla en las universidades, pero en verdad no cubren las necesidades reales. En cuanto también existen investigaciones repetitivas, no generamos un nuevo conocimiento, sino un conocimiento repetitivo, en medida que no se están generando o se están desarrollando nuevas líneas de investigación. En cuanto a la contratación de docentes, también existe una dificultad en la medida del presupuesto y hay universidades que tienen mayor presupuesto, son las que se encargan en este caso de reclutar docentes investigadores que tienen mayor trascendencia y las universidades pequeñas, en cambio, desisten de poder contar con ellos en vista del presupuesto porque no pueden cubrir el monto o el costo real de la contratación de un docente investigador. El gasto de innovación y desarrollo es bien bajo en el sentido del Producto Interno Bruto. Esto a medida que la mayor parte de países latinoamericanos eh, como Brasil, Chile, están por el 1% del Producto Interno Bruto que el Estado aporta para el tema de investigación. En cuanto a Ecuador, si comparamos desde el 2016, que era el 3,33 y hoy por hoy está rondando, perdón, el 0,33 y hoy está rodando el 0,43, no llegamos ni en este caso, al valor o al índice promedio de Latinoamérica. La carencia de universidades innovadoras, esto en medida igual de que se generan carreras, se generan ofertas académicas, pero que no están acorde a las necesidades. Y el escaso número de proyectos, en medida que si no tenemos investigadores en las universidades, por ende no vamos a tener proyectos que en verdad satisfagan y la cantidad necesaria de proyectos para cada sector. Bueno, dentro de los propósitos de investigación, tenemos como propósito principal fue promover una aproximación teórica sobre la innovación y desarrollo en cuanto a la investigación científica de la Universidad Técnica de Ambato, con la finalidad con la finalidad de mejorar la gestión de infraestructura académica, políticas y sobre todo incentivos de los docentes. Para eso se planteó cuatro objetivos específicos en el sentido de identificar primero las metodologías actuales que se están utilizando o empleando en cuanto a la innovación y desarrollo,
Por otra parte, el tema de analizar las tecnologías emergentes que se utilizan en investigación universitaria. También establecer los modelos de participación interdisciplinaria que se están generando o se generan en investigación en las universidades. Y como cuarto, erigir un constructo desde un enfoque de innovación y desarrollo en la investigación científica, que articule lo que es la infraestructura, políticas y sobre todo ciertas características que requieren los docentes de la Universidad Técnica de Ambato. Se justifica el estudio en medida de que se considera muy importante el tema de conocer las políticas de incentivos, promover el tema de mejorar la motivación y la productividad de los docentes, también incentivar que el capital humano es parte esencial y fundamental para tener a las personas capacitadas y que puedan desarrollar sus actividades de investigación. Por otra parte, el analizar las teorías que sustentan la educación superior, en este caso el organismo de UNESCO. También el conocer claramente cómo es la gestión de la infraestructura y si en verdad se cuenta o se puede utilizar una infraestructura adecuada para que se generen en verdad resultados de investigación. Por otra parte, que se articulen o se alineen las políticas mediante estándares internacionales para que pueda ser competitivo y sobre todo responda a las necesidades locales. Con esto lo que se busca es generar este constructo teórico que me permita el entender y sobre todo el mejorar la condición de investigación en las universidades del Ecuador y por supuesto en la Universidad Técnica de Ambato. La delimitación del estudio es claramente se plasma en la línea de investigación dinámica de las organizaciones, por tener las universidades son cambiantes, son constantes a cambio, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que se alinea a ella. Por otra parte, las áreas que hacemos referencia serán el desarrollo, la innovación e investigación. Los interesados, autoridades, docentes y estudiantes en el campo de la gestión universitaria que abarca varios integrantes, no solo internos, sino también externos, y por supuesto la recolección de datos que se desarrolló entre el 2024 y 2025. Eh, También es conveniente identificar los antecedentes, ¿no? Para el estudio se estableció varios antecedentes, los más actualizados posibles en relación a la innovación y desarrollo. Entre ellos tenemos algunos aportes, tanto de estudios doctorales como de artículos científicos. Los aportes en cuanto al estudio, por ejemplo, es en el estudio doctoral de la comunicación e innovación, se puede demostrar que la comunicación son mecanismos de control en las empresas públicas. Con esto me permiten que mejorar la innovación en las IES, en este caso en las españolas. Por otra parte, el tema de un modelo de innovación abierta, que esto promueve un modelo que integre no solo el tema del aparataje interno de las universidades, sino también externo, como clientes, proveedores, competidores y otras universidades o centros de investigación. Además, el estudio de Palacio se menciona el modelo de madurez y capacidad. En este tenemos un aporte en el sentido de que se establece las dimensiones, ¿no? El gobierno, la capacidad organizacional, redes colaborativas, prácticas de innovación, que es muy importante, ¿no? De la misma manera, Estrada aporta con o resalta la importancia de la investigación formativa en los entornos virtuales y móviles, que esto enfatiza principalmente que las universidades se proyecten al tema tecnológico y sobre todo a los aspectos globales. En el artículo científico, en cambio, de que fue desarrollado en la época de COVID, demuestra, ¿no?, la fuerte capacidad organizacional de ciertas universidades para que, para generar una buena comunicación interna y generar redes locales con éxito y que sostenga o en este caso eh, faculte la investigación. De la misma manera, Navas también aporta con el concepto de actividades de innovación
y cómo la experimentación, la investigación, los proyectos y el financiamiento es importante para poder desarrollar investigación. De la misma manera, Guinness, Carlos Sánchez Tamayo y Araguro, en sus diferentes proyectos y artículos, mencionan que es importante que la ciencia se articule con la industria. Por otra parte, se promueva también expectativas en cuanto a los negocios, al uso de o al manejo de del talento humano y, por supuesto, al tema de las innovaciones en los proyectos. Además, la importancia de la responsabilidad social que articule la docencia, la gestión, la investigación y la vinculación, que son los pilares igualmente en lo que es las universidades o el desarrollo de las universidades en Ecuador y en la mayor parte de países. Determinar también determina el concepto de sistema integral en cuanto a educación e innovación, que estén articulados y por supuesto plantea en este caso Araguro el tema de cuatro niveles, ¿no? El empírico, el pragmático, el normativo y el propositivo. En cuanto a la fundamentación ontológica, es importante comprender la naturaleza dialéctica, es decir, la universidad, cómo funciona, cómo se relaciona con el Estado y sus diferentes procedimientos de democratización. Por otra parte, la entidad como viva, identificar que la universidad es un ente vivo, ¿no? Y que esta institución no es estática y que por lo cual existe o constantemente existen construcciones y transformaciones, tanto de individuos como en los contextos locales y globales. Desde el punto de vista también el agente de cambio, el profesor investigador no es un simplemente un observador pasivo, sino es el que permite o que genera una interrelación, permite interactuar y sobre todo busca un acto de investigar permanentemente. Por otra parte, el aspecto del ser. El mismo ser, la innovación no es un concepto técnico, ¿no? Que manifiesta una creatividad y compromiso institucional, porque la universidad tiene un compromiso, no en cuanto solo en el aspecto de sus colaboradores, sino con el entorno. El compromiso territorial, la actividad investigativa debe transformarse, sí, enfocarse al bienestar comunitario y al avance justo. Esto es lo que nos falta mucho acá en Ecuador en el sentido de que no se está priorizando a los sectores más vulnerables, ¿no? En cuanto a los fundamentos epistemológicos o la parte epistemológica que sustenta esta investigación, tenemos la teoría de la innovación abierta, la teoría de la investigación científica, la teoría del ecosistema de innovación o el método triple hélice y la teoría de la gestión científica. En cuanto a la teoría de la innovación, aporta o tiene un aporte sustancial en la innovación abierta en el sentido que nos permite identificar o interpretar los diferentes roles y actividades que desarrollan tanto en el sector público. Por otra parte, el tema de la teoría de la investigación científica de Thomas Kuhn, que articula ciertas posturas no pragmáticas en el tema social e histórico y sobre todo en la comunidad científica. El aporte que genera este estudio es que facilita la comprensión de las entidades científicas, en este caso las universidades, estableciendo o promoviendo estrategias que enfrenten nuevos retos o nuevas necesidades. Y la teoría del ecosistema de innovación de Henry Etkin, que este menciona sobre todo que es fundamental el tener claro que la universidad no es solo un órgano externo, sino que la universidad tiene que integrarse Estado y empresa. Por otra parte, la teoría de la gestión científica de Frederick Wilson y Taylor, que mencionan la importancia de las actividades de investigación y cómo estas metodologías se deben utilizar o cómo una metodología se debe emplear para que sea más productivo y sistemático el desarrollo de las investigaciones.
En cuanto a lo axiológico, el comprender principalmente cómo conecta la ética y la moral en cuanto a la investigación en las universidades, relacionar con la epistemología, cómo conecta la axiología en el sentido de la epistemología, unificar corrientes y principios que articulen, ¿no? La innovación y el desarrollo en la investigación. Cómo comprometerse éticamente, ¿no? Cómo se comprometen éticamente en este caso, los integrantes de la comunidad educativa. Fomentar la perspectiva de la ética, promoviendo lazos de interacción. Guiar al científico en sí a buscar lo que, la esencia, lo que busca o lo que pretende, y fortalecer el bienestar comunitario, que es lo principal en cuanto a la fundamentación axiológica. En relación al marco conceptual, en breves rasgos podemos aclarar tres definiciones sustanciales que permiten, ¿no?, comprender esto. En el sentido de la investigación científica, podemos hablar que busca interpretar ciertos fenómenos, lo cual facilita verificar, corregir y formular teorías, ¿no? Esto a partir del desarrollo de un método científico. El desarrollo, en cambio, son ideas de desarrollo que más desde una perspectiva económica. Es más, el desarrollo va encaminado a lo económico o a la economía, porque apunta al crecimiento y desarrollo de las naciones a través del uso estratégico de los recursos. Y esto buscando principalmente el bienestar y la calidad de los colectivos locales, es decir, de las personas o de la ciudadanía. Por otra parte, la innovación, que es un proceso inherente a cualquier organización, y se convierte en ideas y conocimientos disponibles tanto en lo interno como en lo externo. Dentro de la innovación hay que entender que al ser la innovación unas ideas o formas de desarrollarlo, tenemos que considerar el tema que la innovación puede ser innovación organizacional, innovación tecnológica, o también puede ser una innovación axiológica. La metodología de investigación utilizada eh, fue un método cualitativo, considerando que buscamos profundizar el estudio, entender el fenómeno. Por otra parte, el tipo de investigación es hermenéutica, porque me permite hacer un análisis a profundidad para nosotros poder distinguir la esencia del fenómeno. La unidad de análisis, la Universidad Técnica de Ambato, las técnicas de recolección fue una entrevista abierta a profundidad. Los informantes claves fueron autoridades o coordinadores de investigación. En este caso fue considerado 7 coordinadores o investigadores. Para el caso, 4 coordinadores de diferentes facultades de la Universidad Técnica de Ambato, y también 3 investigadores independientes de otras universidades de la zona 3. Para nosotros articular o nosotros triangular la información, he procedido a utilizar la teoría de Migueles, que menciona la visión conjunto, es decir, parte de una recolección de datos crudos, es decir, información que me suministra, en este caso, mis actores. Luego pasamos a lo que es la categorización o establecer ciertas categorías posterior a la estructuración o a dar una característica sistemática de estas categorías. Posterior al contraste de las categorías y de los hallazgos del instrumento, en este caso de la encuesta, cruzando o en este caso articulando con las teorías descritas anteriormente en el estudio, y las teorías que emergen, ¿no?, dentro de la investigación. Y finalmente la teorialización, que viene a ser el desarrollar ya el nuevo constructo teórico, o a su vez el ratificar este constructo que ya existe, ¿no? Las categorías de análisis, considerando los problemas, los propósitos, se ha establecido también los ejes temáticos como la innovación, el desarrollo y
en la investigación. Las categorías, la innovación, desarrollo experimental, infraestructura científica y tecnológica, el capital humano, el financiamiento, con sus respectivas subcategorías, proyectos como resultados innovadores, programas que se han hecho institucionalmente, si se ha existido estímulos, nuevos prototipos o servicios o tecnologías, disponibilidad de laboratorios y equipos, formulación de experiencias de personal, fondos internos o externos obtenidos. Esto hay que aclarar que las categorías se sustentó gracias a un aporte de mi tribunal que creyó importante o necesario el hacer una revisión de las bases que sustentan la educación superior, el UNESCO, donde establecen, ¿no?, ciertos parámetros importantes, los cuales fueron conjugados para la creación de estas categorías. Además, en cuanto a la investigación científica, también las categorías de producción científica, la transferencia y conocimiento tecnológico y la formación y capacitación docente. Subcategorías, las publicaciones, libros, patentes, números de convenios o acuerdos firmados y participación de programas de formación. Hay que aclarar que el desarrollo del instrumento, en este caso la encuesta, fue enmarcado, ¿no?, a las categorías, ¿no?, y subcategorías. Eh, Como resultados del primer propósito objetivo específico, nosotros que encaminamos en el sentido de conocer las metodologías actuales en cuanto a la innovación y desarrollo, eh, podemos palpar ciertos estudios que se han desarrollado tanto en la Universidad Técnica de Ambato, en la Universidad Nacional de Chimborazo, en la Universidad Politécnica de Chimborazo y en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Entre las metodologías que aquí se puede observar, por ejemplo, es que integran las tecnologías educativas emergentes como agentes de innovación dentro del proceso formativo. Por otra parte, el uso de estrategias metodológicas innovadoras como el aprendizaje activo, es decir, parten como metodologías activas, ¿no? La aplicación de estrategias didácticas innovadoras en la enseñanza de la multiplicación, en el caso ya específico de las matemáticas. Identifican y análisis de resultados educativos digitales con herramientas de innovación didáctica, ¿sí? Hoy por hoy hablamos de las inteligencias artificiales, ¿no? El uso de la realidad aumentada, que es una estrategia innovadora para complementar las clases presenciales. Indudablemente se puede dar en ciertas áreas porque todavía no se encuentra desarrolladas para todo, ¿no? La gamificación, que viene a ser una metodología, ¿no?, que mediante el juego puedan las personas aprender. Es claro que hay que tener claro en el sentido de, hay que tener o clarificarlo en el sentido de los contenidos, la capacidad del estudiante y la capacidad del docente para que se pueda articular bien o a la aplicación de la gratificación. Por otra parte, la integración de métodos móviles o interactivos para el tema de aprendizajes de idiomas, el uso de tecnologías digitales y estrategias de innovación institucional. Igual la gamificación, promueven también el tema de recursos tecnológicos. Como se puede apreciar aquí los resultados, se puede demostrar, ¿no?, que la mayor parte de estudios demuestran particularidades, ¿no?, o demuestran ciertos avances o ciertas voluntades que pretenden para poder ser más innovadoras las universidades. Pero en sí, estrategias para encaminar la innovación y desarrollo en la investigación, no las tenemos, ¿no? De la misma manera, en cuanto al propósito 2 de entender o comprender, en este caso, el, el analizar las tecnologías emergentes, ¿sí?, que actualmente se están desarrollando, podemos palpar igual estudios que se han desarrollado en la Universidad Nacional de Chimborazo, en la SPOH, igualmente en la Universidad Técnica de Ambato y en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Por ejemplo, en un estudio desarrollado en el 2018 por Pacho, menciona que el objetivo fue investigar
las percepciones que tienen los estudiantes al ingresar a la Facultad de Ciencias de la Educación sobre las competencias de las TICs, de las tecnologías. Por otra parte, el estudio de Dante realizar un análisis biométrico de la producción científica relacionada con la innovación de la economía, identificando tendencias. Aquí, en cambio, establecen eh, el análisis biométrico, ¿no? Como punto de partida. Por otra parte, el estudio de Sandoval, el analizar cómo manifestaciones, las manifestaciones culturales, populares, influyen en los trabajos de titulación, en el diseño gráfico. El estudio de Cerda, diseñar y evaluar herramientas que motiven, en este caso, o promuevan la continuidad de la investigación y la colaboración interdisciplinaria dentro del SPOJ. Ramírez no especifica bien en el documento. De esta manera, nosotros podemos ver qué modelos de participación disciplinaria también los desarrolla. Hablan de el articular la educación, la tecnología y la informática. También hablan de articular en las ciencias sociales, la economía, la administración y el desarrollo comunitario. También se considera el tema de el diseño de estudios culturales, antropológicos, biológicos, es decir, articular ciertas ciencias, ciertos factores, ¿no? Por otra parte, también el tema de que se unifiquen ciertas disciplinas que sean importantes para el desarrollo de herramientas institucionales. Y el planteamiento de trabajos de integración curricular en colaboración tanto de docentes como de ciertas asignaturas o diferentes contenidos. Entonces, aquí nosotros lo que podemos observar en los resultados es que los estudiantes valoran tener competencias de TICs, ¿no? Aceptan las competencias de TIC. También se identifican que las tendencias de literatura e innovación en la economía social son parte esencial, ¿no? Para el tema de la producción y sobre todo las redes de coautoría. También se conoce que los resultados evidencian un interés académico, ¿sí? En proveer y regir culturas populares o ámbitos de diseño gráfico. Y las herramientas también promueve la continuidad de la investigación y la colaboración interdisciplinaria. Y debido a este tipo de documentos se puede también resultados cuantitativos ni conclusiones profundas porque también son documentos que no me han suministrado información apropiada. Igualmente en la Universidad Técnica de Cotopaxi se demuestra, ¿no? En un estudio desarrollado por Yanes, el analizar el papel de los memes en el proceso de pensamiento crítico en los estudiantes de tercer año de bachillerato. eh, en un estudio de igual de la UTC, Spin y Sanchiguano mencionan la incorporación de recursos tecnológicos Canva, Genially, EducaPlay para innovar en las aulas de los estudiantes. Velasco determina las competencias de la innovación en los estudiantes mediante la participación, sí, evidenciando ciertas características individuales, interpersonales. También en el estudio de Mendoza de la Universidad de Guayaquil y menciona el analizar las estrategias pedagógicas interdisciplinarias aplicadas en el aula y la incidencia del aprendizaje creativo de los estudiantes de educación básica. Eh, Chicaiza, en un estudio de la Universidad Técnica de Ambato, menciona el describir cómo se desarrollan los proyectos interdisciplinarios y en el contexto universitario durante la educación. Entonces, lo que se puede mostrar o evidenciar es que existen, ¿no? Algunos métodos, primero, eh, tecnologías, tecnologías actuales, ¿no? Tecnologías actuales que me permiten el desarrollo o buscar la innovación, pero estas tecnologías emergentes no se están aplicando en gran medida, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que están haciendo las universidades, sobre todo de la zona 3 del estudio, más que todo del estudio actual, es que están incursionando a la gamificación, que es una herramienta muy buena para poder desarrollar, pero igual se está promoviendo el tema del uso de las inteligencias artificiales como mecanismos para el desarrollo de la innovación
y sobre todo el impulsar el tema de la investigación. El propósito del objetivo 3, el buscar en este caso o tratar de establecer los modelos de investigación interdisciplinaria o de participación interdisciplinaria, considerando la indisciplinaria el hecho de que se pueda conjugar, no se pueda desarrollar ciertos proyectos, ciertas investigaciones en diferentes áreas del conocimiento y por supuesto aportando a esas áreas del conocimiento. Entonces, partiendo de ello, en cuanto a lo que es la investigación científica, cada universidad investiga según su identidad en torno, enfrentando barreras como la falta de tiempo y altos costos de publicación internacional. Aquí lo que se demuestra es que las universidades todavía no están desarrollando proyectos interdisciplinarios. ¿Sí? Si nos desarrollan proyectos en un área específica, que a menudo es más complejo el desarrollo o la publicación de esos. Por otra parte, el desarrollo experimental eh, funciona como el puente para aplicar la ciencia y las soluciones reales, aunque es limitado la falta de laboratorios modernos y software especializados. Esto hay que profundizar que aunque las personas quieran desarrollar o quieran generar modelos multidisciplinarios de investigación, hay una dificultad en el tema del tema de los laboratorios y sobre todo la transformación digital. Y esto lo sustenta igual mediante la teoría de la triple hélice, porque no existe todavía un acuerdo, un convenio que se pueda articular el mismo Estado, la universidad y sobre todo la empresa privada para poder generar experimentaciones, ¿no? La innovación, las instituciones transmiten innovación ocasional, y sistemática, enfocándose a la transformación digital y al desarrollo territorial. Bueno, en el tema de la innovación en sí, las universidades no son innovadoras. Sí, las universidades y sobre todo la Universidad Técnica de Ambato no es innovador, en el sentido de que no se ha promovido en verdad el desarrollo de competencias a investigadores y no les permiten el acceso a esa libertad de que puedan hacer investigaciones porque hay brechas que les dominan, que no les facilitan en el sentido de que ellos puedan desarrollar en sí investigación pura, sino investigaciones que están alineadas o acorde a de pronto a características locales. Por otra parte, la infraestructura científica, los recursos actuales cubren lo básico, pero existe una asimetría organizacional, donde la estrategia académica supera la capacidad física instalada. A menudo, ¿qué sucede? Que a veces hay más estudiantes y hay poca infraestructura para el desarrollo de pruebas, el tema de uso de laboratorios. Entonces es importante también el entender que la necesidad, ¿no? La necesidad de que se aplique o se desarrolle mecanismos o metodologías en cuanto sustentado a la teoría de la gestión académica, que se tenga laboratorios, se tenga los mecanismos, métodos, estrategias necesarias para el desenvolvimiento de la investigación. También en cuanto a la formación y capacitación, en la actualidad el docente debe pasar de talleres esporádicos a un sistema continuo de aprendizaje organizacional alineado a metas estratégicas. Esto en medida no solo pasa en la Universidad Técnica de Ambato, sino también en las diferentes universidades, porque la formación y capacitación, siendo un pilar fundamental y siendo una de las funciones principales establecidas en la ley orgánica del servicio público, y además de la ley orgánica de educación superior y su reglamento, que plasma la importancia de que el personal esté formado y capacitado, pero en la realidad no se sustenta ello. También la transferencia de conocimiento, este eje conectar la universidad con la sociedad mediante la aplicación de hallazgos de empresas cooperativas y gobiernos locales.
Es igualmente, hay que aclarar que se articula, ¿no?, a la teoría del triple hélice en el sentido de que la transferencia de conocimiento no puede ser interna, sino la transferencia de conocimiento es externa y por ende es importante el integrar a los actores externos, en este caso a las empresas, cooperativas o gobiernos locales. El financiamiento, la dependencia de un presupuesto estatal y la rigidez burocrática limita la ejecución de proyectos ambiciosos y la difusión de resultados. Sí, lastimosamente el financiamiento es el cuello de botella en sí de no solo de las instituciones de educación superior, en el caso de universidades, sino de todos los sistemas, tanto de educativos como el tema de la salud, entre otros organismos, en medida de que no se cumple con los requerimientos o con los recursos necesarios para hacerlo. Y por otra parte, el tema del capital humano. Existe talento docente competente, pero su potencial es frenado por falta de carga, por, por alta carga administrativa y la falta de incentivos por productividad. Y esto igual, indudablemente, se sustenta al tema de la teoría de la gestión académica, en el sentido de que podemos plasmar claramente que los docentes desarrollamos muchas actividades, ¿sí?, en las universidades. Y esas actividades son de carácter más administrativo que de investigación. Por ponerles un caso, hay universidades que sostienen que no, los docentes no mantienen horas de investigación. ¿Y qué hay que hacer como docente? Aparte de las actividades académicas, administrativas, se requiere también el esforzarse un poco más en el sentido de generar investigación y generar publicaciones. Entonces, eso también perjudica, ¿no?, en el sentido de la investigación. Finalmente, el propósito 4, que es, y en sí la construcción del, del constructo, podemos enfatizar en el sentido de que es conveniente, ¿no? Es conveniente el sentido de que la investigación universitaria indudablemente requiere de muchos factores. Y en este caso, en el software Atlas TIC, mediante el ingreso de las encuestas que se aplicó a los 7 involucrados, a los 7 actores, 4 de la Universidad Técnica Ambato y uno de la Universidad Nacional de Chimborazo, el otro de la Universidad Politécnica de Chimborazo y el otro Universidad Técnica de Cotopaxi, se evidencia, ¿no?, lo principal o lo fundamental dentro de este constructo, parte del desarrollo experimental, de la innovación y de la investigación científica, sin dejar en dudas el tema de la importancia de la infraestructura científica y tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este modelo o con este constructo generado? Que se necesita tener claro la importancia de que el desarrollo experimental requiere transformaciones de resultados. Esto debe estar con una participación en proyectos de los docentes y, por supuesto, con las acciones para fomentar la innovación. Por otra parte, el capital humano debe tener programas de capacitación y, sobre todo, formación de investigadores. La infraestructura debe estar claramente definida, tener establecido el estado actual y, sobre todo, prioridades de inversión. Por otra parte, también se muestra en la gráfica o la red semántica, en el sentido de que también la transferencia de conocimientos es importante porque es un mecanismo institucional, ¿sí? Por otra parte, el financiamiento, se necesita el financiamiento, retos para obtener el financiamiento, se requiere porcentajes de proyectos que no se están cumpliendo, limitaciones que se mantiene. En cuanto a la innovación, se requiere estrategias para publicación, programas de apoyo, inversiones prioritarias.
Entonces, como podemos observar, en sí se articula, ¿no? El tema del constructo teórico sustenta sobre todo la innovación con el uso de la investigación científica y el apoyo sustentable del desarrollo experimental, que en las universidades no se está desarrollando o generando experimentación. Reflexiones finales. En cuanto a las reflexiones finales, podemos aclarar que, por ejemplo, en el propósito uno, las metodologías actuales se han convertido en un pilar fundamental para el avance de la investigación universitaria en el Ecuador. Indudablemente, ¿no? Las metodologías, en este caso las metodologías activas, ¿no? Metodologías activas encaminadas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. Por eso es muy importante y actualmente las universidades están luchando por eso. Claro que no está bien definido metodologías para el tema de innovación o el tema de investigación, pero hay avances, ¿no? Por otra parte, en cuanto al propósito específico 2, se puede concluir que se evidencian modelos de participación interdisciplinaria de universidades que representan un componente esencial para la educación, ¿no? Existen algunos modelos, como les mencionaba, se muestran algunos modelos, pero el, todavía no está adecuadamente direccionado o aplicado, ¿no? Por otra parte, el propósito 3 de identificación del análisis integral de las dimensiones y códigos que configuran las redes semánticas evidencia una estructura organizacional universitaria compleja, muy compleja diríamos, porque en verdad se ve que requiere, como mencionaba, el modelos de interdisciplinario para poder generar investigaciones nuevas, modernas, innovadoras, ¿no? Para eso se necesita una madurez institucional y, por supuesto, en la innovación y transferencia de tecnología, que es lo que no se da todavía en las universidades y en el caso de la Universidad Técnica de Ambato. El propósito 4 concluye con, en este caso, identificar el constructo teórico, que ya lo hemos detallado, como les mencionaba, como dimensiones principales o fundamentales el tema de la innovación, investigación científica y el desarrollo experimental, que son la parte principal o el núcleo que articula todas las capacidades institucionales dentro del ámbito universitario. Sin el articular estos tres elementos, no se podrían cumplir las expectativas o los lineamientos o las políticas establecidas por los organismos de control en el Ecuador. Eh, También recomienda que las universidades ecuatorianas consoliden sus estrategias institucionales que promuevan sistemáticamente la participación interdisciplinaria. Como mencionaba, la interdisciplinaridad es lo que eh, falta o requiere mayor importancia en las universidades en cuanto a los procesos investigativos. Porque si se genera proyectos interdisciplinarios, podríamos abarcar mayor eh, efecto o impacto en los proyectos que se generan. Las universidades ecuatorianas deben manejar protocolos institucionales estandarizados para la validación científica y el impacto de metodologías innovadoras. Sí, se requiere, como dice, estandarizar, establecer parámetros concretos. Eh, las universidades, las universidades deben integrar la evaluación sistemática de los resultados académicos con los proyectos interdisciplinarios en sus planes estratégicos, ¿no? Todo tiene que estar articulado en sí con la planificación estratégica en este caso, de la Universidad Técnica de Ambato o de las universidades de la zona 3 que se ha tomado como referencia, en el sentido de que deben generar esos proyectos, pero que estén acorde a los lineamientos institucionales. Se propone impulsar también alianzas estratégicas en el sector productivo, gubernamental, bajo un modelo de innovación abierta que garantice la transferencia efectiva de los resultados y promueva la sostenibilidad financiera de los proyectos. Entonces, como se observa y los resultados han
generado en el sentido de que es importante, ¿no? Es importante este constructo, esta nueva forma de buscar hacer investigación en las universidades, en el sentido de promover nuevas maneras o nuevas estrategias para lograr los resultados deseados por las universidades y cumplir con los estándares igual establecidos por el organismo de control, en este caso en el Ecuador. Estas son las referencias principales que he podido palpar o se ha utilizado. Eh, Muchas gracias. Quedo atento a sus inquietudes y profundizar un poco más el tema de investigación. Muchas gracias. Muy bien, ¿verdad, Fernando? Gracias. Vamos a comenzar con el permiso de María Virginia con el profesor Lisandro, para que nos hagan los comentarios al respecto. Sí, este, mi estimado Mario, felicitarte por este ejercicio, pues ha llegado a una etapa que es significativa, pues en el desarrollo profesional de tu vida. Y pues considero que el ejercicio que has hecho aquí en el doctorado, pues es un ejercicio de unos 3 4 años y ha sido un ejercicio pues significativo, ¿ya? Pues felicitarte por eso, felicitar también a tus profesores, felicitar a tu tutor por también este ejercicio de acompañamiento durante todo este tiempo. También pues felicitarte por esa paciencia que tienes en poder hacer la presentación. Pues también te distingue en este caso pues con aquella tranquilidad y que denotas mucha seguridad, mi estimado. Y eso pues es importante porque creo que aquí no estás diciendo otra cosa que no hayas hecho tú, ¿me entiendes? Eso se ve allí, mi estimado. Entonces, pues felicitarte por eso, ¿no? Y a todo el componente institucional para llegar hasta el día de hoy. Fíjate que también felicitarte por a ti y a tu tutor por la buena presentación. Me gustó mucho cómo estuvo organizado la tesis doctoral, bien organizado, bien estructurado, cada momento de tu tesis doctoral, la hilación del discurso científico. eh, Me gustó mucho también el tema de organización dentro de uno de los momentos en la fundamentación teórica, cómo organizaban pues la matriz de categorías, de esa operacionalización de las categorías de estudio. Entonces denota la rigidez, mi estimado Mario, y pues a tu tutor también por toda esta organización del conocimiento, porque aquí hay organización del conocimiento. Y eso es lo que le digo siempre a mis estudiantes del doctorado. Ustedes tienen que, pues, organizar el conocimiento. No, doctores, que ahí está escrito. No, organízalo. Necesitamos que ustedes organicen el conocimiento y que la lectura sea una lectura padrísima, que la podamos entender. Y qué mejor que organizarlo en tablas. Eso permite la comprensión efectiva y rápida, hoy día, pues, de estos vademecum, como yo le llamo, porque si bien es cierto, pues en nuestra época llegábamos con tesis doctorales de 500 páginas, no sé, Frank, pero nos exigían en los doctorados cualquier cantidad de páginas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto ha cambiado mucho, mi estimado Mario, y aquí se denota pues que has podido comprimir, simplificar por medio de la organización del conocimiento, lo has podido hacer. Entonces, haberlo organizado así en este momento, pues denota la rigidez y el acompañamiento de tu tutor y de tus profesores en el doctorado. ¿Ok? Por otro lado, felicitarte por eso. Eh, por otro lado, cuando me hablas de que por lo menos en los hallazgos, me hablas aquí en los hallazgos y en la lectura que estuve haciendo y ahora mismo también lo confirmas, ¿ok? En tu lámina, en tu diapositiva en la página 22 hablas de los hallazgos de la investigación, falta de tiempos, altos costos de publicación en tu universidad o en las universidades objetos de estudio,
que las universidades no son innovadoras, en este caso las que forman parte de tu muestra, falta de capacitación, que la capacidad instalada pues es limitada, ¿ok? Y financiamiento, y que el financiamiento de pronto existe un financiamiento, pero la rigidez burocrática de nuestras universidades en América Latina pues lo impiden, Mario. ¿Ok? Que se financian proyectos de investigación que resultan interesantes, pero que en su momento, pues por la rigidez burocrática, pues no se financian y tenemos que hacer proyectos de investigación obligados para poder cumplir con un requisito investigativo, porque eso es una realidad y no es una realidad solamente del Ecuador, es una realidad de casi toda América Latina. ¿Ok? Es una cultura. Hablas también de la subvaloración del capital humano. Entonces, todos estos resultados, yo trataba de, en la medida que ibas haciendo tu explicación, trataba de contextualizar lo que sucede en nuestros países, Mario. ¿Ok? En México, en Colombia, y que de pronto, pues, mm, en Ecuador, o también tengo algunos colegas en Ecuador con los cuales participo en algunas investigaciones y algunos trabajos que hacemos académicos e investigativos. Y pues estos son una de las realidades, mi estimado. Ahora bien, yo quisiera preguntarte lo siguiente, mi estimado. ¿Tú hubieses considerado, mira, yo soy muy respetuoso de lo que hace el investigador Nobel con sus directores, con sus tutores, pero yo te pregunto a ti. ¿Tú hubieses considerado un apartado en tu tesis doctoral que hubiese sido, por ejemplo, de formulación de políticas públicas que tú hubieses podido generar para todos estos hallazgos? ¿Cómo la ves? ¿O cuáles hubiesen sido esas políticas públicas que tú hubieses formulado? ¿Ok? ¿Cuáles hubiesen sido esas políticas públicas? Porque si bien es cierto, en América Latina todos estos son hallazgos que vamos a encontrar en muchas universidades y universidades públicas, también privadas. Eh, pero la pregunta aquí viene y es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para transformar esta realidad, Mario? ¿Qué estamos haciendo para transformar esta realidad y que se vea de una forma declarada como políticas académicas, ¿ok? Como políticas públicas, académicas, institucionales, pero también con aquellas políticas públicas declaradas en el plan de desarrollo de cada uno de nuestros países que muchas veces ni se cumplen? ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú todo esto? Que- Y gracias por su, gracias por, Esto es una pregunta y tengo aquí otras preguntas que me gustaría, son preguntas muy sencillas que tú puedes responder, Mario, ¿ya? muy gentil y gracias por sus aportes, ¿no? Sí, en cuanto a lo que es las políticas públicas, bueno, es un poco complejo en sí definir o plantear una política pública, por el mismo hecho que nosotros estamos sujetos a alineamientos y políticas ya definidas. En este caso, por poner el caso particular de Ecuador, llega un gobierno de turno y reestructura las políticas, reestructura alineamientos. En este caso, hoy por hoy estamos en Ecuador. Antes teníamos la Secretaría o el CENESID considerado en Ecuador. Hoy por hoy ahora unificaron el CENESID, unificaron otros ministerios y ahora se llama Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Entonces, esta unificación, ¿qué es lo que genera? Que se siga manteniendo las mismas reglamentos, los mismos estatutos, pero lastimosamente hay que estar en función en este caso, en función al gobierno de turno. Pero por supuesto, impulsar políticas internas en las universidades, sí las podemos hacer. Por ejemplo, incentivos para que los docentes realicen publicaciones, por ejemplo, Mm. que realicen publicaciones en alto impacto o revistas locales o revistas, en este caso, multidisciplinarias. Se podía plantear como política, pero podíamos trabajarlo en conjunto, por este caso, a la Universidad Técnica de Ambato. Promover, por ejemplo, políticas para incentivos de proyectos interdisciplinarios.
que acojan no solo un área de conocimiento, sino que acojan también varias áreas de conocimiento con la finalidad de que este proyecto no solo dé respuesta a un grupo específico, sino a la comunidad en general. Entonces, son algunas políticas que se pueden establecer o se pueden definir, pero internamente, como instructivos, reglamentos, de pronto estatutos, pero internamente por institución, porque lastimosamente el Estado promueve o en la ley lo dice muy amplio, el Estado ofrece mucho, por decirlo en palabras folclóricas, pero lastimosamente esos ofrecimientos no llegan con recursos. Y esos recursos son los que limitan y esos recursos son los que no pueden, no facilitan el tema de generar políticas o generar lineamientos en las universidades. Como menciono, yo puedo plantear como política que las universidades generen un instructivo para el tema de bonificaciones a docentes e investigadores, pero si no hay el recurso económico, es simplemente una idea. Entonces, lastimosamente, eso es lo que está sucediendo y creo que pasa en los diferentes países, porque también, caso específico, por ejemplo, en Brasil, hay la distribución del presupuesto para las universidades, igual están direccionadas por la población, por el lugar, la ubicación. Entonces, a veces no son equitativas las distribuciones, en este caso, económicas para las universidades. Entonces, eso podría darle como contestación a su interrogante. Muy bien, perfecto. Tengo otra acá. ¿Algunas, me pudieras comentar? Bueno, yo tengo aquí algunos. Doctor Frank, ¿qué tiempo tengo? Bueno, no. Voy a hacer un par de preguntas más, porque recuerde que nosotros tenemos seguidamente con la doctora Mariví una Sí, claro. disertación. No, aquí tengo unas observaciones que las Ajá. puedo Bueno, las puede complementar. comentar, claro, con gusto. Muy bien, perfecto. A mí, y ahorita me vas a hablar, quiero que me hables un poquitico de las limitaciones de la muestra y de las limitaciones que tuviste con respecto a la aplicación del instrumento, ¿no? Eso nos gustaría, bueno, me gustaría en lo particular que me lo pudieras comentar. Algunas observaciones a mejorar, que, bueno, desde mi punto de vista, y esto es algo que Mario, puede considerar con su tutor, ¿ok? De pronto hubiese sido interesante la profundización de indicadores. Aunque se mencionan algunos avances y limitaciones, faltan indicadores cuantitativos claros para medir, ¿ok? Impacto de la innovación, Mario, y la investigación. Por ejemplo, número de patentes, publicaciones indexadas, proyectos transferidos al sector productivo. Eso hubiese sido interesante, mi estimado. Otro aspecto tiene que ver con la comparación internacional. Por ejemplo, se podría enriquecer el análisis con más ejemplos de buenas prácticas de universidades latinoamericanas o europeas que hayan superado barreras similares. Actualmente se mencionan algunos casos, pero de forma breve, ¿ok? Desde mi punto de vista. Otro tiene que ver con la visualización. Aunque hay tablas y figuras, sería útil y agregar más diagramas de flujos o mapas conceptuales para poder visualizar los procesos y relaciones entre actores. ¿Ok? El grafo, por ejemplo, de la página 256 es un buen ejemplo, pero podría haber más. También otra observación y otro aspecto que tiene que ver con la perspectiva de género y la diversidad. No se aborda en profundidad cómo la innovación puede ser más inclusiva en términos de género, mi estimado. ¿Ok? Diversidad étnica o discapacidad, la cual es relevante para la equidad en la investigación. Y la transferencia tecnológica se recomienda profundizar en mecanismos y casos exitosos de transferencias de resultados de investigación al sector productivo y social, incluyendo ejemplos de spin-off, por ejemplo, mi estimado, incubadora, ya que tú hablas en este caso también de procesos de innovación o alianzas públicas privadas. Los beneficios de la tesis, en mi punto de vista. Aporte original, eso me gustó bastante. Llena un vacío en la literatura sobre innovación universitaria en Ecuador, ¿ok? Con un enfoque sistémico y contextualizado.
Y lo planteas en tu página 43 a la 45 y también la 257 a la 261. B, dentro de los aportes de tu tesis, de los beneficios. B, guía para políticas universitarias. Y por eso te hacía la pregunta, Mario, para poder hablar de esto. Ofrece recomendaciones prácticas para fortalecer la gestión de la investigación, la formación, ok, docente y la articulación con el sector productivo y gubernamental. Y esto pues lo hago en función de la lectura que hice desde la página 262 a la 264. Fomento de la interdisciplinariedad como otro beneficio de tu tesis. Promueve la colaboración entre disciplinas y autores, lo que puede mejorar la calidad y el impacto de la investigación. ¿Ok? Página 171 a la 179 y 253 a la 256. También dentro de estos beneficios de tu tesis es que tú ofreces un modelo sistémico, el constructo teórico propuesto articula dimensiones clave de un modelo sistémico, o por lo menos para otros modelos sistémicos que puedan desarrollar aún más otras dimensiones, para la gestión universitaria y la toma de decisiones estratégicas. Y también impulso a la cultura de la innovación es otro aspecto. Destaca la importancia de la formación continua, la actualización tecnológica y la creación de ecosistemas de innovación en las universidades. Incluso declara en los hallazgos, declaras aquí que en tu presentación que las universidades no son innovadoras. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer. Incluso pudiera hacer otra tesis doctoral para acá en el doctorado. Creo que esto es interesante. Y relevancia social y económica, pues vincula la investigación universitaria con las necesidades del entorno, ¿ok? Contribuyendo al desarrollo sostenible y la solución de problemas sociales y productivos. Te felicito solamente ya para culminar, porque está la profesora que nos está esperando en sala. ¿Cuáles son esas limitaciones de tu muestra, las limitaciones de tu muestra y las limitaciones en la aplicación de los instrumentos, mi estimado? Bueno, voy a comentarle la experiencia, ¿no? Porque siempre es una experiencia el desarrollar un proyecto de investigación. Lastimosamente hay universidades que por el mismo hecho de que no conozcan la realidad, se rehúsan a entregar información, ¿sí? Tuve casos de las universidades, más que todo de las universidades de la parte del oriente, porque en verdad mi estudio quería ampliarle un poco más, pero en la realidad, al momento de encontrarme con estas limitaciones, se me complicó. Como menciono, el hablar de innovación, el hablar de investigación, el conocer cuántos proyectos de investigación desarrollan, el saber si han participado en proyectos con recursos externos, no externos, el saber conocer si publican en artículos científicos de alto impacto, el distinguir si se cuenta con los recursos necesarios, eh, si se cuenta con la infraestructura son cosas que a menudo las universidades no quieren ofrecer esa información. Y es un limitante que me encontré, lastimosamente. Yo creí que al recolectar la información sería muy sencillo, muy fraterno el recolectar la información, pero no fue así. La verdad sí me encontré con ciertos limitantes. Como digo, el agradecer el mismo hecho de que yo estudié, me profesionalicé y trabajé en la Universidad Técnica de Ambato, creo que me facilitó el hecho de que me faciliten o me permitan el recolectar esta información y sobre todo igual en las otras instituciones en el sentido de tener amistades. Pero la verdad, el limitante más grande que tuve es el mismo hecho de que no, el celo de las universidades es muy grande y cada universidad trata de que no se distingan los errores o vacíos que existen. Y ahí está la consecuencia, porque según los hallazgos que tuve, por ejemplo, usted menciona que sería bueno saber cuántas patentes eh, se han desarrollado, cuántos, en este caso, cuántos artículos y todo eso. Y esa es una dificultad, porque en patentes estamos casi en cero.
Mm, Patentes están iniciando en las universidades, están promoviendo. Es más, eso es un factor que están promoviendo en el tema de la innovación, el generar patentes. Sí, hoy por hoy, en los últimos años, lo que se está haciendo igual es el tema de la construcción de grupos de investigación, de redes de investigación, que en documentos en la ley y los lineamientos del organismo de control del Ecuador existía, pero lastimosamente las universidades no lo tomaban en cuenta. Por ejemplo, la difusión de resultados, el tema de que se pueda socializar los resultados tampoco. O sea, hoy por hoy se está tratando de hacer casas abiertas, están tratando de generar eventos para difundir los resultados. Porque años anteriores, estoy hablando desde el 2020 o 21, no se desarrollaba nada de esto. Es más, los grupos de investigación no existían en algunas universidades. Redes de investigación tampoco. Trabajar en hablar en proyectos multidisciplinarios, mucho menos. Entonces, como mm, digo, son iniciativas y los resultados son lo que está arrojando. Por ejemplo, que hay proyectos de experimentación, no hay proyectos de experimentación. Se están tratando de impulsar, ciertas universidades lo hacen, la Universidad Técnica de Ambato está en proceso, pero no tenemos. Como digo, sería hermoso poder plasmar, como digo, toda esa información que usted muy sutil y muy acertado lo dice, pero lastimosamente estamos iniciando o las universidades están iniciando en este proceso. Eso quería aportar. muy bien. Gracias, doctor Frank. Gracias, Mario. Y gracias aquí al auditorio. Gracias, Mm, Isabel. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, Mario, primero felicitarte porque este camino que tú has transitado durante estos años, sabes que es un camino muy solitario, difícil, un poco complejo por toda la serie de seminarios que vamos viendo que de una u otra manera alimentan esta investigación que tú hiciste. De verdad que te quiero dar las gracias también porque todas mis sugerencias sé que fueron tomadas por ti y por el tutor de manera muy pertinente. De verdad que a mí me gusta muchísimo que si le dedicamos tiempo a la lectura de una investigación, pues la persona entienda que esa lectura es para mejorar lo que ustedes presentan. Entonces, también estoy de acuerdo con el doctor Lisandro, que se presenta sobre todo a nivel de categorías de análisis, hubo un cambio significativo en la presentación y algunas otras cosas que también se te sugirieron en su momento. Comprendo claramente la respuesta que le das y también lo pensaba cuando te iba a hacer la sugerencia, porque a nivel del Ecuador, de verdad que las limitaciones que ha colocado Senacid para el tema de la validación y certificación de los investigadores es increíble. Para este periodo del año 2026, colocaron justamente lo que acabas de mencionar, las redes de innovación. Y si tú no perteneces a una red o a una línea de investigación conformada en una universidad, no puedes, realmente a un proyecto de investigación no puedes obtener certificado. Entonces es un problema enorme por el cual están pasando ustedes como investigadores porque las universidades no tenían creados esos proyectos de investigación, por lo tanto no podían emitir un certificado. Si no contamos con el certificado, no puedes pertenecer. Eh, Fíjate que tu investigación cualitativa, muy interesante, a mí me llamaba la atención y mi pregunta iba hacia lo siguiente. Epistemológicamente, ¿cuál crees tú que es el mayor aporte que deja tu investigación para esa innovación y desarrollo de las universidades ecuatorianas? Porque leyendo la investigación nosotros podemos mirar ese reflejo que tiene tu investigación en el resto de universidades, que son bastantes. El Ecuador de verdad que tiene un desarrollo de universitario en creciente. De hecho, son muy innovadores a la hora de sacar nuevas carreras. Eso me ha llamado bastante la atención. Esa es una de las preguntas que tenía por hacerte. Lo otro que al final tú presentas un esquema, ¿sí? Que lo haces con Aclastí. Entonces, ese esquema quedó muy bien. Me encantaría si cuando lo estás presentando, ¿verdad? Finalmente me puedas decir qué quedó en ese acercamiento teórico. O sea, cuando yo defino desde la universidad la innovación y el desarrollo, ¿cuáles son los ejes estratégicos que debe incluir esa innovación y desarrollo? Porque no son los mismos para todas las universidades, tú bien lo decías. Cada universidad tiene como una orientación. Hay unas que se van más a la parte de ingenierías, hay otras que se van más a la parte de las ciencias sociales
Entonces el enfoque que le ha ido dando la universidad es muy particular. Por ende, yo estoy segura que la Universidad Técnica de Ambato tiene una visión clara de su desarrollo tecnológico. Sería la segunda pregunta. Y por supuesto que una tercera y con respuestas sencillas, que sé que tienes esa capacidad de análisis bien interesante, es eh, ¿cuál sería como esa posibilidad que tú le ves a la investigación para ser replicada en otras universidades, ¿sí? Como investigación doctoral, entendiendo que este proceso lo hiciste de manera cualitativa, que hiciste un acercamiento, ¿verdad? Vía entrevistas con todas las personas o los informantes claves y que ellos, por supuesto, tienen una visión muy particular de lo que debe ser la ciencia y la tecnología. Como te digo, entendiendo que cada universidad debe tener un enfoque científico-tecnológico diferente, porque la realidad es que la universidad debe marcar ese camino que era lo que tú estabas intentando hacer con tu investigación, poder tener claridad a nivel de la Universidad Técnica de Ambato, hacia dónde va la investigación y el desarrollo, hacia dónde va la innovación y el desarrollo de la universidad. Ya. Muchas gracias por el aporte, doctora. Siempre, como digo, es un gusto escucharle porque gracias a esas sugerencias se ha podido mejorar en gran medida el trabajo que estoy presentando. Eh, Indudablemente, el aporte epistemológico que me genera esta investigación sería el mismo hecho de el conjugar o el generar estas nuevas categorías que parten de la investigación. Eso es la parte esencial o fundamental que podríamos hablar del aporte epistemológico, porque como mencionábamos anteriormente con usted, decía, son las mismas categorías que se utilizan en UNESCO con las categorías que están ubicadas o están desarrollándose en el Ecuador. Y esa era el discrepancia o la brecha que existía. Ujú, Y hoy por hoy sí se puede hablar, se puede decir claramente que indudablemente la UNESCO establece lineamientos muy grandes para el ujú, tema de la educación, sobre todo la educación superior y lo que es Latinoamérica, porque de pronto esos estándares están establecidos o definidos, es más, están definidos para todo el mundo, pero hay sectores como por ejemplo en Ecuador, por ejemplo Perú, Bolivia, que no pueden cumplir esos estándares. Y lastimosamente el encajar o tratar de encajar en esos estándares son los que lastimosamente limitan el desarrollo de las investigaciones y por supuesto la innovación y desarrollo de las universidades. Como usted mencionaba también el tema de que la investigación en sí nos da a notar de las falencias, lo que se debería considerar, lo que no se está considerando y qué importante es que se articule tanto la innovación, se articule el desarrollo y por supuesto la investigación, para que en realidad se desarrolle o se gestione una investigación a profundidad en las universidades. Sí. ujú, Por otra parte, usted mencionaba el tema de los grupos de investigación y de los estándares. Indudablemente es muy fuerte. Yo le comento porque hoy por hoy, para que sea acreditado en el CENESID o en este caso el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene que tener mínimo un año de investigación en un proyecto. Es decir, que tiene que tener ujú, aprobado un año. Y difícilmente un investigador que esté iniciando lo va a poder cumplir. Entonces, eso es un parámetro muy fuerte en el sentido. Y hay otra situación, que ese parámetro lastimosamente no les permite acreditar a otra, en este caso a los investigadores, y poder pasar a ser otros investigadores. Porque para ser investigador principal, uno, lo que solicitan es, por ejemplo, el doctorado, que tiene que tener el PhD para asumir, primer requisito. Y segundo, tener alrededor de 3 o 4 publicaciones de alto impacto. Entonces, son lineamientos que son muy complejos que, lastimosamente, como digo, ya estando en el entorno, se puede distinguir y se puede apreciar que y limita mucho, ¿no? Por otra parte, el tema del modelo, los pilares fundamentales mencionaba es el tema de la innovación, el, el desarrollo experimental y la investigación científica. Pero hay que aclarar principalmente que estos tres
parámetros o en este caso estos tres anclajes son solo de la Universidad Técnica de Ambato, ¿sí? Porque hay universidades, por ejemplo, las universidades, la Politécnica Nacional, se inclina más, como usted mencionaba, al tema de la experimentación. Sí, en la técnica de Ambato la mayor parte son carreras administrativas y un porcentaje son carreras técnicas. Entre ellas, por ejemplo, está alimentos, ingeniería bioquímica. Entonces son carreras que de pronto se direccionan al tema de impulsar más el tema del diseño experimental. Pero, por ejemplo, en las carreras de administración, no podríamos hablar de un diseño experimental, aunque si nosotros podemos analizar un poco a mayor profundidad, en Europa, si nosotros hablamos del tema eh, del neuromarketing, existen sensores, existen formas de cómo nosotros podemos hacer una experimentación para tener claro cómo se experimentan el tema de las necesidades de consumo, el tema de cómo se pueden, por qué factores inciden o principalmente para que puedan comprar o vender productos. Entonces, hay mucho que abarca o falta, pero como digo, este es el inicio de pronto de unas posibles investigaciones a mayor profundidad. Y estoy seguro, como decía el doctor que anteponió la palabra, el sentido de que de pronto sí hubiera sido interesante plantear indicadores cuantitativos, pero hoy por hoy, en las situaciones como se encuentra las universidades, no sería tan favorable, porque la mayor parte de universidades no manejan, en este caso, indicadores cuantitativos. Porque le comento que actualmente las universidades están en proceso de acreditación. Y dentro de los estándares o criterios para la acreditación, hay pocos indicadores cuantitativos. Por ejemplo, número de publicaciones, proyectos desarrollados, difusión de resultados. Y la mayor parte son indicadores más cualitativos. Entonces, desde de la misma esencia, debería pasar un tiempo para posterior de pronto establecer un estudio a mayor profundidad como estándares o criterios más cuantitativos. Eso sería lo que podría aportar. ¿Querías decir otra Gracias. cosa? No, no, yo, Mm. Bueno, gracias. muy bien. Bueno, Mario Fernando, él viene trabajando desde hace mucho tiempo y la verdad es que yo lo felicito, ha sido muy constante, disciplinado y justamente, como dijimos esta mañana en la primera defensa, es ahora cuando nace el investigador una vez que él culmina esta etapa con su título de doctor. En nuestras primeras conversaciones hablamos sobre por qué en algunas universidades latinoamericanas se invertía más tiempo en la docencia que en la investigación o en la extensión. Simplemente nuestro talento humano se iba dando clases, repitiendo contenidos. Cuando nos dimos cuenta que el paradigma de la educación ha cambiado, cuando lo concientizamos, no necesariamente cuando nos dimos cuenta, porque la transformación desde todo punto de vista de nuestra época ha sido de manera acelerada. Así que la mirada hacia el modelo educativo, la mirada hacia el currículum y la mirada hacia la importancia de la investigación tenía que ser una de nuestras premisas principales. Yo pienso que María Fernando lo abordó así, tomando conciencia de lo que sucede en su región, de lo que sucede en el Ecuador, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Y pensamos, ciertamente, y él lideró la investigación, sí se estaba haciendo investigación y desarrollo en el Ecuador, porque no es simplemente hacer docencia. ¿Qué estamos produciendo? Estamos produciendo tecnología, estamos produciendo conocimiento innovador, auténtico. No, no realmente. Y es en la necesidad de mirarnos dentro, hacia adentro, en Latinoamérica para seguir todos creciendo en la misma línea. Por eso fue que pensamos hacer esa revisión de la realidad e irla construyendo o validando teóricamente, pero desde una mirada cualitativa. No, nunca pensamos en medir,
nunca pensamos en cuantificar, sino simplemente entender, como ciertamente lo dijo Mario Fernando, por qué nuestro interés no estaba en profundizar la actividad docente en la investigación. Creo que eso quedó demostrado y trabajamos con algunas sugerencias que nos dio la doctora Camacaro acerca de la categorización de las variables. Tenemos que reconocerlo aquí, se lo reconocemos, doctor Lisandro, lo vio muy organizado a partir de una sugerencia que nos dio la doctora Camacaro, así que muchas gracias. Redundo en agradecer a ambos aportes y felicitar a Mario Fernando. Si no Claro. hay otro comentario, entonces vamos a pasar a discutir los resultados y ponemos a nuestros participantes en espera. Claro que sí, doctor.